Quiero pedirle que me acompañen su Biblia en la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a brincarnos hasta el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y la razón por la que nos brincamos estos versículos es porque estos versículos nos dan muchísima información que no nos daría el tiempo de analizarla, pero vamos a concentrarnos en la parte que nos interesa para el tema del día de hoy. Así que vamos a leer de corrido el versículo 3 y luego el versículo 7. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Dice el apóstol Pablo que en Cristo, que el Padre, Dios el Padre, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. La semana pasada vimos el tema, estamos viendo una pequeña serie que se llama ¿Quién es Jesús? Cuando Jesús confronta a los discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy? Y cada uno de ellos dio una respuesta. Bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres a Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas, ¿verdad? Cada quien, según su condición, cada quien veía a Jesús de manera diferente. Pero Jesús les dice a ellos: ¿y para ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces, ¿verdad? Nadie atinaba a decir nada, pero el Espíritu Santo le reveló a Dios Padre por medio del Espíritu Santo, le reveló a Pedro, y Pedro hizo esa confesión, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: bueno, Pedro, te voy a decir algo, tú eres uno de los ladrillos con los cuales yo voy a edificar mi iglesia, sobre esta roca, o sea, sobre la declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Vimos que Jesús es la roca, no Pedro, no ninguno de los apóstoles, ¿verdad? Porque, entendemos que la gente durante mucho tiempo ha creído que cuando Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, mucha gente cree que la roca es Pedro, ¿verdad? Pero ni Pedro, ni ninguno de los discípulos, ni ninguno de los cristianos de la iglesia del primer siglo creyeron que Pedro era la roca. Ellos sabían perfectamente bien que la roca es Cristo, ¿verdad? Y el mismo Pedro lo declara en Hechos capítulo 4 y en Primera de Pedro capítulo 1, como lo vimos la semana pasada. Pedro declara y dice: Él es la roca, Jesús es la roca, ¿verdad? No yo, no ninguno de los apóstoles, ¿verdad? Mucha gente cree, porque la tradición, la religión tradicional enseña eso, ¿verdad? De que Pedro es la roca y que Jesús le dijo que él era la roca y que él era la cabeza de la iglesia y que él iba a ser, ¿verdad?, el sucesor y el representante, ¿verdad? Si usted ve el día de hoy, el Papa, el hombre que es nombrado Papa, tiene en el sombrero que le ponen, ¿verdad?, la especie de corona que usa, tiene una leyenda que dice Vicarius Dei Filii, que significa representante del Hijo de Dios. Pero Jesús dijo que el que iba a quedar en su representación es el Espíritu Santo.
no ningún hombre, no ninguna persona, ¿verdad? Que si Jesús hubiera nombrado a Pedro como su representante, pobre de nosotros, ¿verdad? Porque Pedro era una persona sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, pero él dejó a su espíritu, ¿verdad? Él dejó el Espíritu Santo como su representante. Entonces, ya vimos, ¿verdad?, la semana pasada, cómo mucha gente cree que en ese momento Jesús estaba diciendo que Pedro era el mero mero, ¿verdad? El jefe de todos. Pero hay otra cuestión que podemos tomar en cuenta para desmentir esa propuesta, ¿verdad? Y es que esto sucede en el capítulo 16 de Mateo, cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces la religión tradicional dice, es que ahí Jesús estaba diciendo que Pedro era el jefe, que Pedro era la roca, que Pedro era el principal. Pero ese es en el capítulo 16. Y entonces en el capítulo 18 de Mateo, 2 capítulos después, encontramos a los discípulos, dice la Biblia, discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Entonces, si en el capítulo 18 y no se trata como muchas personas dicen y como lo tratan de proyectar en la famosa serie de televisión que se ha hecho pero tan popular, que se llama The Chosen, cuando abordan ese pasaje, tratan de proyectar como que estaban discutiendo quién iba a ser el mayor después de Pedro. Pero no, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Pedro también estaba en ese pleito. De hecho, es a Pedro a quien Jesús le dice que tiene que perdonar a sus hermanos 70 veces 7, porque Pedro era el principal que estaba ahí en ese pleito de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Entonces no podemos creer que Jesús haya nombrado a Pedro. Obviamente Pedro era una de las personas, ¿verdad?, que tenían un papel principal. Era uno de los líderes de la iglesia, junto con Jacobo y con Juan, como bien lo menciona Pablo en el capítulo 1 de Gálatas. Dice que los tres eran 3 pilares de la iglesia, eran 3 columnas de la iglesia. Entonces no podemos pensar, ¿verdad?, que todo caía sobre Pedro y que Pedro era el representante del Hijo de Dios. Pero bueno, eso fue algo de lo que vimos la semana pasada, porque vimos a Jesús como el Dios creador. Vimos que Él es la piedra angular, no solamente de la iglesia, pero de toda la creación, ¿verdad? Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Él es, ¿verdad? Dice que con Él, por Él y con Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que está en la tierra, visible o invisible, todo fue creado por Él y para Él, ¿verdad? Entonces Él es el Dios creador. Todo lo que hay en este mundo le pertenece a Él. Ahora, cuando Dios creó al ser humano, Él le entregó cierta autoridad. Cuando el Señor le dice al hombre en Génesis 1, dice: multiplíquense y señoreen sobre la tierra, sobre los animales, ¿verdad?, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo. Juzguen la tierra. Dios les entrega a ellos cierta autoridad, pero cuando ellos pecan, pierden esa autoridad que el Señor les había dado, y entonces quedan relegados en un segundo plano y les gana la autoridad Satanás. Les quita esa autoridad, y por medio del pecado Satanás somete a la humanidad a una esclavitud, a una muerte espiritual. Y entonces necesitamos a toda la humanidad y toda la creación también, porque la creación también fue sujeta a maldición. Y entonces toda la creación, incluidos, claro, desde luego los seres humanos, necesitamos ser redimidos. Necesitamos un redentor, y ese es el tema
de hoy, el Dios redentor, ¿verdad? Que Jesús no solamente es el Dios creador, cuando esa creación dice que fue sujetada por el pecado, por el pecado del ser humano, entonces necesitamos alguien que venga a romper el poder del pecado. Necesitamos alguien que venga a romper las cadenas y hacernos libres. Necesitamos un redentor. Ahora, ¿qué significa la palabra redentor o la palabra redención? La palabra redención que usamos en la Biblia es la traducción de una palabra griega que está media rara y media difícil de pronunciar, ¿verdad? Es apolutrosis. Es un término que se usaba, fíjese bien, en los tiempos del Nuevo Testamento. El término apolutrosis se usaba para referirse cuando los esclavos en el mercado de esclavos, los esclavos eran la fuerza, eran la base de la economía del Imperio Romano. Eran la mano de obra, por así decirlo, la fuerza de trabajo principal. Y los esclavos tenían principalmente dos orígenes. Uno era que había gente que no podía pagar sus deudas y se convertían en esclavos. Y también los prisioneros de guerra eran convertidos también en esclavos. Así que millones y millones de esclavos vivieron y murieron bajo el Imperio Romano. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, el esclavismo, el sistema de esclavitud de los romanos estaba en su auge, en su apogeo. De vez en cuando, mire, cuando una persona traía un esclavista, así se le llamaba a las personas que comerciaban con los esclavos, cuando un esclavista traía un grupo, un lote de esclavos para venderlos en el mercado, la gente se anunciaba qué día iban a venir los comerciantes, los esclavistas, y la gente rica, la gente del pueblo, de la ciudad, iban a ese mercado y había una especie de subasta o de remate de esclavos en donde la gente veía. Y según su necesidad, había gente que podía necesitar esclavos para trabajar en las labores domésticas, en la cocina, en los quehaceres de la casa. Había quien necesitaba esclavos para trabajar en el campo y de diferentes oficios, ¿verdad? Diferentes necesidades. Pero de vez en cuando, para dar muestras o para hacer alarde de su fortuna o de su benevolencia, cuando los esclavos eran presentados y eran rematados para que la gente los comprara, de vez en cuando sucedía que alguna persona muy rica que quería darse a notar compraba un esclavo, pagaba el precio que pedían por ese esclavo, y después de pagar el precio, después de que el esclavo ya era suyo, le otorgaban o le regalaban su libertad, ¿verdad? Compraban al esclavo, ¿verdad? Decían, ¿cuánto cuesta ese esclavo? Tantas monedas de plata, ¿verdad? O de oro. Y entonces pagaban por la libertad y ya ese esclavo le pertenecía a esa persona. Y entonces esa persona le decía al esclavo, eres libre. Le entregaba los documentos que lo acreditaban como un hombre o una mujer libre, y esa persona, ese esclavo, era libre para irse a donde él quisiera, porque ya había cambiado su condición de esclavo y ahora era una persona completamente libre. Eso es lo que se le llamaba apolutrosis en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos del apóstol Pablo. Literalmente era
comprar un esclavo no para usarlo en el trabajo, sino para regalarle su libertad. Entonces, cuando alguien en el mercado de esclavos compraba un esclavo y decía, yo compro, y pagaba el precio, le daban los documentos y decía, pero quiero hacer apolutrosis, quiero redimirlo. Y entonces toda la gente que estaba ahí se asombraban, decían, wow, qué bueno es este hombre, ¿verdad? Qué bondadoso, qué generoso. Casi siempre lo hacían alguien que estaba aspirando a un puesto en el gobierno, casi siempre lo hacía alguien que estaba aspirando a ganarse el favor de la gente por alguna razón, ¿verdad? Y se portaban de esa manera tan generosos. Entonces, y el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios que en Cristo, dice en Efesios 1:7, que en Cristo tenemos redención por su sangre. Y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos habla de que era necesario, como Jesús mismo habla con los discípulos y les dice, es necesario que se cumpla lo que está escrito o lo que fue dicho por los profetas, que era necesario que el Cristo padeciera y fuera muerto y resucitara al tercer día y derramara su sangre. En el Antiguo Testamento, cuando se establecen las leyes, los rituales religiosos, siempre está presente la sangre. La ley de Moisés hace esta declaración: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Entonces, la sangre de los animales que eran sacrificados en el templo en tiempo del Antiguo Testamento cumplían un propósito, que era cubrir los pecados, pero era algo temporal. Cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, entonces es que somos completamente redimidos, aunque todavía no se ha manifestado al 100% nuestra redención, ¿verdad? Porque en algunos pasajes de la Biblia vamos a encontrar que hemos sido redimidos, y en otros pasajes vamos a encontrar que estamos esperando nuestra redención. Las dos cosas son ciertas, ¿verdad? Hemos sido redimidos, ¿por qué? Porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo, hemos sido liberados por medio de su sacrificio, pero tenemos que entender cómo funciona, cómo es posible que hayamos sido redimidos solamente porque Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús murió en la cruz, pero a veces decimos, pero eso ¿qué tiene que ver conmigo? O más allá, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Bueno, vamos a ver ahora, en tiempos del Antiguo Testamento se hacía algo parecido, pero no con las personas, sino con la tierra. En Levítico capítulo 25, vamos a leer el versículo 23. Levítico 25:23, vamos a ver, dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. El Señor hace esta declaración, dice: la tierra no se vende a perpetuidad. Cuando Josué y los hombres de Israel entraron en la tierra prometida, repartieron la tierra entre las tribus, y dentro de las tribus repartieron las tierras entre las familias, entre las casas. Pero la tierra, nunca ellos consideraron que esa tierra fuera suya, sino que el Señor les dice: yo se las estoy prestando, algo así, les dice: yo se las estoy dando para que la administren, pero no es suya, no es de ustedes, es mía. Y como no es de ustedes, dice el Señor,
no la pueden vender a perpetuidad, o sea, no la pueden vender para siempre. Vamos a leer lo que dicen los versículos siguientes. Dice el versículo 24, dice: por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Esa palabra rescate es el equivalente a la polutrosis. El versículo 25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Versículo 26. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. ¿Qué significa esto? Que si alguno del pueblo de Israel dice que venía a pobreza, se iba a la quiebra pues económicamente, y tenía la necesidad de vender su parcela, su tierra, el Señor dice: esa venta no es definitiva, no es para siempre. ¿Qué sucedía? Esa persona caía en desgracia y tenía que vender su propiedad. La vendía en la cantidad, ¿verdad?, que ellos acordaran. Pero esa tierra, la persona que la compraba tenía que saber que no se iba a quedar para siempre con esa tierra. Había un plazo de tiempo para que esa persona pudiera explotar esa tierra para sacarle el mayor provecho posible, porque cuando se vencía el plazo de tiempo, tenía que venir una persona, un pariente cercano del que había vendido, que tuviera dinero y podía volver a comprar la propiedad que se había vendido. Pagaba el precio que se había acordado y le devolvía la propiedad a su pariente. Y si no tenía, dice, no había nadie que rescatara la tierra, pero la persona que la vendió juntaba el dinero para recuperarla, entonces dice que iba a contar los años que la tierra hubiera estado en posesión de la otra persona y le tenía que dar la diferencia del dinero. Entonces, aquí está establecido el principio de la redención de la tierra, de redimir la tierra. Cuando una persona no tenía un pariente que rescatara la tierra, ni tenía dinero tampoco para rescatarla, entonces tenía que esperar un acontecimiento que venía cada 50 años, que se llamaba el año del jubileo. En el año del jubileo, la persona que había comprado la tierra ya le había sacado provecho, ya le había sacado jugo, como decimos. En el año de jubileo, esa persona tenía la obligación de devolver la tierra, aunque no le pagaran nada. Tenía la obligación de devolver la tierra a sus dueños originales, para que la tierra, para que no se perdiera la herencia que Dios le había dado a esa familia. Entonces, las costumbres de los judíos a veces son un poquito raras, pero tenemos que entenderlas para poder entender lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Ahora, hay un ejemplo que nos puede ayudar, que nos puede servir para que nosotros podamos entender cómo era ese trato. Jeremías capítulo 32, versículo 8. Jeremías tiene una visión donde Dios le habla y le da unas instrucciones, y tiene que ver con un mensaje profético, pero no lo vamos a estudiar ahorita, sino vamos a enfocarnos en los hechos. Jeremías está en la cárcel, pero Dios le dice, lo prepara y le dice: va a venir tu primo y te va a ofrecer su tierra, porque él se fue a la quiebra, ¿no? Vamos a leer lo que dice. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo:
compra ahora mi heredad, o sea, mi tierra, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. ¿Se da cuenta? Jeremías tenía derecho de comprar la tierra porque era su primo, era su pariente. Si no había parentesco, no tenía derecho de comprar la tierra, cualquier persona. Dice, a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Versículo 9. Y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Versículo 10. Y escuche esto. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Versículo 11. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Cuando alguien hacía un contrato para vender la tierra, se hacía una carta que era, digámoslo así, como el título de propiedad provisional de esa porción de tierra. Y dice que una copia se sellaba y otra se dejaba abierta, porque la copia que quedaba sellada representaba el trato que habían hecho. La copia que quedaba abierta era para que ellos supieran cuáles eran los términos, las cláusulas del contrato que habían hecho, y para poder cumplir con esas cláusulas a la hora de recuperar la tierra que se había vendido. ¿Por qué es importante esto? Repito, el contexto es una visión, un mensaje profético, pero no nos vamos a meter en el contexto, nada más en los hechos. El primo de Jeremías viene y le dice: tuve un problema, tuve que vender mi tierra, tuve que vender mi parcela. Le dice, pero para que no se le vaya a quedar a otras personas, dice, cómprala tú. Dice, si tú tienes posibilidades, cómprala y que sea para ti, para que quede otra vez en la familia. Y entonces Jeremías compra, porque es un acto profético, compra la heredad, la tierra de Hanamel, su primo, y entonces sellan una copia de la carta y la otra copia queda abierta. ¿Para qué nos sirve saber los usos y costumbres del Antiguo Testamento? Porque hay un pasaje muy importante en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer el versículo 5. Apocalipsis 5:5. Y quiero que se imagine por un momento cuando Jesús muere en la cruz y es sepultado, es metido en esa cueva, en ese sepulcro. Dice la Biblia que Él resucitó al tercer día, estuvo con los discípulos, pero después ascendió a los cielos, ¿no? Ahora, quiero que se imagine por un momento, el pasaje que vamos a leer es como un fragmento, es como si el relato estuviera fragmentado, porque en Apocalipsis 5:5 Juan nos va a regresar en una visión y nos va a regresar al pasado en el momento exacto en que Jesús, después de haber resucitado, asciende al cielo y se presenta delante del trono del Padre. El contexto es, bueno, vamos a leer el versículo anterior, el versículo 4. Dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Dice que él vio al Padre que estaba sentado en el trono y en su mano había un rollo que estaba sellado con 7 sellos. Y dice que él lloraba, dice Juan, yo lloraba porque no había nadie digno
de abrir el libro y desatar los sellos. Cuando habla de un libro, acuérdese que en aquellos tiempos los libros eran rollos, ¿no? Y entonces dice, y lloraba yo mucho porque no había nadie digno. Bueno, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta declaración que todos los seres que están alrededor del trono hacen es sumamente importante, porque cuando Jesús entra, dice Juan que él veía un rollo en la mano, un libro en la mano del que estaba sentado en el trono, pero ese libro estaba sellado con 7 sellos, y dice que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno, o sea, que fuera merecedor de abrir el libro y de desatar los 7 sellos. Pero cuando Juan estaba desconsolado, uno de los ancianos le habló y le dijo, no llores, mira, ya llegó uno que es digno. Y en ese momento Jesús llega, y Juan de manera simbólica dice, vi un cordero como inmolado. La palabra inmolado significa alguien que murió, pero que tiene señales de que murió de una muerte violenta. O sea, no murió de forma natural. Una palabra más acertada sería masacrado. Dice, vi un cordero puesto en pie que había sido masacrado. Eso significa que probablemente estaba manchado de sangre. Y dice, él vino y tomó el libro, y todos los que estaban alrededor, dice que comenzaron a cantar, se postraron delante del cordero y comenzaron a cantar y a decir, digno eres de abrir el libro y desatar sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. O sea, Jesús con su sangre no solamente nos redimió, pero quiero decirle algo. Cuando la humanidad pecó, cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad se hizo esclava de Satanás por medio del pecado. Entonces necesitábamos a alguien que viniera a redimirnos, pero no cualquier persona podía redimirnos. ¿Por qué? ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué Dios no envió un ángel a morir en la cruz? ¿Alguna vez se ha usted preguntado por qué Jesús tuvo que nacer de una mujer? ¿Por qué no pudo simplemente aparecer en la tierra? ¿Por qué no pudo solamente, como dicen, verdad, que lo hicieron algunos otros personajes, descender del cielo así directamente? Bueno, la respuesta la encontramos en la misma Biblia.
Porque el libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono no es otra cosa más que el contrato o el título de propiedad de toda la creación, de toda la humanidad. Ahí está. Y en ese libro dice, en ese rollo que es parecido al que menciona Jeremías. Por eso leímos Jeremías 32, para que entendiéramos cómo se hacía un contrato de compraventa. Se hacía una carta y se sellaba, y ese sello no se podía romper a menos que llegara alguien que fuera digno, o sea, que cumpliera los requisitos para romper esos sellos y para deshacer ese trato, y que tuviera suficiente dinero para pagar el costo de ese contrato. Entonces, el rollo o el libro que está en la mano del que está sentado en el trono dice que estaba sellado, pero ese libro, ese rollo, lo que decía por dentro era que usted y yo y toda la humanidad y toda la creación éramos esclavos del pecado y éramos esclavos de Satanás, y que nadie podía redimirnos completamente a menos que cumpliera los requisitos que estaban establecidos. Y entonces, por eso Jesús viene al mundo, pero no solamente viene al mundo, pero nace de una mujer. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer de una mujer? Porque este asunto de que Jesús haya nacido de una mujer trae otro conflicto muy grande también. Ya no solamente está el asunto de que quién es la piedra angular. Ahora viene el asunto de que si María es la madre de Dios, ¿no? Porque la iglesia determina unos siglos después que María es la madre de Dios. Y hay un término en griego que se acuña para referirse a María, y es el término Theotokos, que significa literalmente la que parió a Dios. Ahora, ese término, muchas personas dicen, se tradujo como la madre de Dios, ¿no? Y mucha gente tomó ese término como un título para María. Y cuando dicen la madre de Dios, entonces dicen, si Dios tiene madre, entonces su mamá de Dios pues también tiene que ser divina, también tiene que ser Dios. Y ahí entra un conflicto que hasta el día de hoy es un conflicto para mucha gente en su mente. Pero quiero decirle algo: el título madre de Dios no se refiere a María, se refiere a Dios, a Jesús. ¿Sabe por qué se le dio a María el título madre de Dios? Porque algunos años después de Jesús, se creó una herejía que decía que Jesús no era Dios cuando estaba en el vientre de María, que Jesús se convirtió en Dios una vez que María lo dio a luz. Y eso es una herejía. Jesús es Dios desde antes de venir, desde antes de estar en el vientre de María. Era Dios mientras estaba en el vientre de María, y sigue siendo Dios desde el momento que María lo dio a luz. Él ha sido Dios, Él es Dios desde la eternidad. ¿Qué no acabamos de estudiar? Que Él es la roca angular de toda la creación. Él creó a todos, Él creó todo el universo y todo el mundo y todo lo que hay. Entonces, ¿cómo van a decir que María es Dios también? Porque ella, si tuvo un hijo Dios, pues ella tiene que ser Dios también. No, el título madre de Dios se refiere a que el bebé que tuvo María era Dios. A eso se refiere, no a María, sino a Jesús. ¿Y por qué Jesús tuvo que nacer de María? Porque acuérdese que para poder redimir la tierra, la herencia que había sido vendida, la persona que la quería redimir tenía que cumplir un requisito: tenía que ser pariente del que había perdido la tierra. Entonces Jesús, al nacer de María, se hace pariente de la humanidad, se hace hombre.
Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque quiero decirle algo, Jesús es Dios, fue Dios, como dijimos hace un momento, antes de nacer, fue Dios mientras estaba en el vientre de María y fue Dios después de que María lo dio a luz y sigue siendo Dios y siempre va a ser Dios. Pero aquí va algo muy interesante. Cuando María lo dio a luz, desde que él fue concebido en el vientre de María, él también fue humano. Cuando María lo dio a luz a un ser humano, a la única persona en el mundo que ha sido hombre y Dios al mismo tiempo. Entonces, Jesús es hombre, pero también es Dios. Y cuando Jesús muere y resucita, acuérdese que lo hemos visto ya en ocasiones anteriores, la resurrección significa la interrupción del proceso de muerte. Cuando una persona resucita, Jesús es el único que ha resucitado en ese sentido, ya no vuelve a morir nunca. Su cuerpo, que es un cuerpo humano, pero ya no es el mismo cuerpo como el de nosotros, sino es un cuerpo glorificado. Con ese mismo cuerpo Jesús subió a la presencia del Padre. Por eso tenía marcas en su cuerpo de que había sido inmolado. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre y nunca ha dejado de ser Dios, pero desde que Él nació, murió y resucitó, tampoco ha dejado de ser hombre. Porque todavía tiene su cuerpo y está sentado a la diestra del Padre. Pero la Biblia dice que va a llegar un momento, dice Pablo en Corinto, al final, cuando todas las cosas hayan sido sujetadas debajo de sus pies, entonces Él también se sujetará al Padre. O sea, dejará de ser hombre porque ya no habrá necesidad más de interceder por la iglesia y volverá a tomar su lugar como 100% Dios solamente. Ya no va a ser hombre. Esto no es tan fácil de entender, pero por eso quiero irme despacio. Cuando Jesús viene al vientre de María, Él se hace pariente de la humanidad, pero no hereda la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Cómo fue posible eso? Le voy a explicar. En Lucas 1:30, el ángel le dice unas palabras bien interesantes a María. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Las palabras que el ángel le dice a María son sumamente importantes porque le dice, ahora concebirás en tu vientre. Y cuando el ángel le dice la palabra vientre, se está refiriendo a un lugar bien específico en el cuerpo de María. La palabra griega que se usa, que se traduce como vientre, es la palabra gaster, que se puede traducir también como estómago. De ahí viene la palabra gástrico, viene de gaster, que se puede traducir como estómago, pero también se puede traducir literalmente como útero. Entonces, quiero explicarle esto rápidamente. En el momento de la concepción de todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, fuimos concebidos de la misma manera. Cuando la célula reproductora de la mamá se une con la célula reproductora del papá y se fecundan,
se crea un embrión. Pero cuando el óvulo es fecundado, no es fecundado en el útero, es fecundado en otra parte del aparato reproductor de la mujer, y tarda un periodo aproximado entre 6 y 8 días para llegar desde ese lugar donde está hasta el útero. Y en ese tiempo aproximado, entre 6 y 8 días, esto sucede a nivel microscópico. Es imposible poder verlo a simple vista, pero a nivel microscópico, una vez que el óvulo es fecundado, comienza a dividirse. Esto todo lo hemos visto en las clases de biología o en algún video en YouTube. Usted puede verificarlo. La célula comienza a dividirse, primero en 2, luego en 4, luego en 8, luego en 16, así. Y en esos días que tarda en llegar al útero, ahí para nosotros son 6, 8 días. Pero imagínense, para una partícula microscópica es el equivalente a casi a que si recorriéramos el país de punta a punta. En ese periodo de tiempo se van codificando todos los rasgos genéticos, todos los cromosomas, todos los elementos del ADN, los genes del papá y los genes de la mamá se van mezclando para producir un nuevo ser. En ese periodo de tiempo que el embrión va viajando, ahí se va codificando toda la información genética, ahí se va decidiendo, ahí se decide si va a tener la nariz del papá o de la mamá, si va a tener los ojos del papá o de la mamá, si va a tener los rasgos característicos de la familia del padre, de la familia de la madre. Ahí se define todo. Y cuando termina ese periodo, el embrión es depositado en el útero y ahí se queda. El útero lo secuestra, ¿verdad? Dicen los médicos, es el lenguaje que usan, secuestra el embrión y lo tiene ahí, lo protege, porque de ese embrión se va a desarrollar el feto, se va a desarrollar una vida nueva. Entonces, fíjese bien, cuando el ángel le dice a María, vas a concebir, ¿en dónde le dice? En tu vientre. Y eso nos enseña algo muy importante, que Jesús no pasó por ese periodo de codificación genética. Jesús no tenía genes de José, obviamente, porque no era hijo de José, y no tenía genes de María, porque no pasó por ese periodo de codificación genética. Los genes de Jesús, y como resultado, como consecuencia, la sangre de Jesús no era como la sangre de María, no era como la sangre de nosotros, no estaba contaminada con el pecado. El Espíritu Santo puso el embrión de Jesús ya con todas las características y con toda la información genética. María, vamos a decirlo así, María fue como un vientre alquilado, pues, para que me entienda. Solamente fue depositado Jesús ahí en su vientre para que se gestara durante los 9 meses que necesitaba la gestación, y después fue dado a luz. Por eso le dice el ángel, por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces entendemos que la sangre de Jesús es pura, no está contaminada. Jesús no trae la herencia genética del pecado de la humanidad. Y entonces Jesús cumple los 2 requisitos. No solamente es pariente de la humanidad, pero también tiene con qué pagar por el rescate de la humanidad, que es, dice la Biblia, no con oro, no con plata, pero con su sangre preciosa. Amén. Entonces Jesús viene. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Jesús viene delante del Padre y el Padre está diciendo, ¿cómo podemos redimir a la humanidad? ¿Quién es digno?
Y el padre dice, ¿quién es digno? Y está así, y dice, que venga alguien que es digno. Y hermano, mire, ahí está lo más importante que tenemos que entender. Ni María, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ni nadie fue digno. El único digno era el cordero que había sido inmolado. Él era el único digno. Dice que él tomó el libro y desató los sellos. Y él pudo reclamar. Él dijo, yo pagué con mi sangre, no solamente por la humanidad, pero por toda la creación. Yo soy el redentor, no solamente de la humanidad, pero de toda la creación. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Toda la humanidad, y dice Pablo ahí, no solamente la humanidad, pero la creación. Y si usted lee unos versículos antes, dice que la creación fue sujeta a vanidad. Entonces fue esclavizada también la creación. La creación misma está bajo maldición. ¿Por qué cree usted que por ejemplo, los animales salvajes atacan al ser humano? Dios no creó a los animales con ese instinto asesino. Dios creó a los animales para que pudieran convivir en perfecta armonía. Por eso cuando Isaías dice que va a venir un tiempo donde Dios va a restaurar todas las cosas como eran al principio, dice, el león comerá paja junto con el cordero. Dice, el niño jugará sobre la cueva de la serpiente y entonces y no le hará daño. Entonces, ¿por qué cree que las personas que trabajan en el campo tienen que labrar la tierra, ¿verdad? Tienen que meterle el rastrillo a la tierra para poder levantarla y para poder arar, y después tienen que echar abono, fertilizante, y después tienen que sembrar ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¿Será que así fue siempre? No. La Biblia dice que hubo una maldición, que Dios le dijo a Adán, ahora vas a trabajar y con el sudor de tu frente, dice, y la tierra no te va a dar sus frutos tan fácilmente. Es más, te va a producir cardos y espinos, y por causa de ti la tierra va a estar bajo maldición. Pero cuando Jesús venga a reinar, hermano, en el milenio, dice la Biblia, vamos a poder tener, ¿verdad? Ahora sí vamos a poder tener, si usted siempre ha querido tener de mascota un tigre de Bengala, ¿verdad? Ahí en su casa, sin miedo de que se lo coma a medianoche, usted va a poder tenerlo sin ningún problema, ¿verdad? Si usted quiere tener de mascota una boa constrictor de esas grandotas, ¿verdad? Que salen en las películas, todo, pero no la tiene por miedo que se la coma, no se preocupe, entonces lo va a poder tener, ¿verdad? Y entonces cuando usted diga, yo quiero sembrar aquí para tener árboles frutales, donde usted ponga la semilla, ahí va a pegar y ahí va a brotar, porque todo va a ser restaurado a como era en el principio. ¿Por qué? Porque entonces se va a completar la redención de la humanidad. Toda la humanidad, quiero decirle algo y para terminar, toda la humanidad y toda la creación, cuando la iglesia comenzó a crecer en los siglos después de la era de los apóstoles, cuando la iglesia se comenzó a extender por todo el mundo con la dirección del Espíritu Santo, sucedió algo bien importante. Todos los pueblos y todas las naciones de la tierra adoraban demonios, adoraban dioses paganos. Y esos demonios a los que ellos llamaban dioses les exigían sacrificios de sangre, sacrificios humanos.
Hermano, el mundo era un lugar muy diferente al que conocemos el día de hoy. El mundo era un lugar oscuro, era un lugar diabólico, estaba bajo el control de Satanás. Todas las tribus a las que los romanos les llamaban bárbaros eran tribus que practicaban los sacrificios humanos, los sacrificios de niños, que practicaban el canibalismo, que practicaban la promiscuidad. Eran personas que vivían en un estado de oscuridad. Y cuando el cristianismo se comenzó a extender, hermano, poco a poco esas religiones paganas fueron perdiendo fuerza, y el cristianismo trajo luz a ese mundo que estaba sumergido en tinieblas. El cristianismo trajo luz nuevamente a toda la humanidad. El cristianismo hizo que surgieran instituciones que velaban por la seguridad de las personas. El cristianismo hizo que se prohibieran muchas prácticas antiguas que denigraban y que denostaban la dignidad del ser humano. El cristianismo cambió el mundo, hermano, cambió el mundo completamente. Un mundo que estaba sumergido. Mire, no vayamos más lejos. La mayoría de los historiadores españoles que vinieron en la época de la conquista coinciden en que cuando llegaban a las ciudades, a los centros ceremoniales más importantes de los aztecas, de los mayas, de todas esas culturas, lo que encontraban eran baños de sangre. Lo que encontraban eran lugares cubiertos. Las famosas pirámides que usted ve el día de hoy, y que algunos de ustedes han ido a visitar y han subido por esos escalones. Esos escalones tenían capas y capas de sangre, de restos humanos, de huesos humanos. Vivían en una época tan oscura, y cuando el cristianismo llegó, todo eso se fue relegando, todo eso se fue desapareciendo. Pero quiero decirle algo: en estos tiempos, en los últimos tiempos, esas religiones paganas han empezado a ganar terreno nuevamente. Han empezado, ¿verdad?, que cada vez vemos ya de manera más descarada adoradores de Satanás, adoradores de cuanto demonio y de cuanta cosa, ¿verdad?, tan fea, tan horrible. Y no crea usted, porque la libertad de culto es una cosa, pero ese tipo de culto involucra hacerle daño a otras personas. Hay un libro muy interesante y se lo recomiendo si usted quiere leerlo. Se llama así: El regreso de los dioses. Así nada más, El regreso de los dioses. Habla de cómo poco a poco esas religiones han ido ganando el terreno que habían perdido. Pero el cristianismo, hermano, la iglesia es la que está deteniendo los poderes de las tinieblas. Y la iglesia es la que está encargada, la que tiene la misión y la tarea de dar a conocer al mundo que Jesús no solamente es el Dios creador, pero es el Dios redentor. Es el Dios que pagó el precio con su sangre, que se hizo pariente de la humanidad y que pagó el precio que nadie más podía pagar con su sangre, para redimirnos a usted y a mí, para que usted y yo el día de hoy seamos como lo que dice Apocalipsis 5. Póngase de pie, por favor, conmigo, y vamos a leer una vez más Apocalipsis 5. Me parece que era el versículo, ahí está, el 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Puede cerrar sus ojos un momento y levantar sus manos y decir: Señor, gracias porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Gracias porque antes estábamos lejos de ti y éramos esclavos del pecado y de Satanás, hundidos
y perdidos en las más profundas tinieblas. Pero el día de hoy hemos sido redimidos por precio de sangre, Señor. Por esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y hoy nos acercamos a tu presencia como esos sacerdotes, como esos reyes, para ministrar delante de ti, Señor, para traer nuestra adoración como una ofrenda delante de ti, Señor. Con nada podríamos pagarte lo que tú has hecho por nosotros, esa redención que trajiste a nuestras vidas. Cuando éramos esclavos, listos para ser rematados, listos para ser entregados a la muerte, tú pagaste el precio y nos diste la libertad para que pudiéramos buscarte, para que pudiéramos adorarte, Señor. Tú nos redimiste con tu sangre. Puedes levantar tus manos un momento en la presencia de Dios. Levanta tus manos un momento delante de la presencia del Señor y dile: Señor, gracias por tu sangre. Esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario no era sangre común, no era sangre como la que cualquiera de nosotros tiene en las venas. Era la sangre del Hijo de Dios. Era la sangre que fue preparada especialmente para ser presentada delante del Padre como un sacrificio acepto, como un sacrificio perfecto que cumplía con todos los requisitos, Señor, para romper la maldición, para romper, Señor mi Dios, esos sellos, para cancelar ese rollo, ese contrato en donde estaba establecido que a causa del pecado éramos esclavos, que a causa del pecado estábamos condenados a muerte, Señor. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario tiene poder para salvar, tiene poder para liberar, tiene poder para sanar. Lo creemos en el nombre de Jesús. Estamos creyendo en esta tarde por sanidad. Estamos creyendo en esta tarde por restauración. Estamos creyendo en esta tarde por libertad, Señor. Que las cadenas se rompen, Señor. Que tú traes nueva vida, Señor, a los corazones, a las mentes, a los cuerpos, Señor. Que tú restauras, que tú traes, Señor, nuevamente a la vida aquello que estaba muriendo, Señor. Que tú traes nuevamente, Señor, a la vida aquello que había sido dado por perdido. Que tú le das libertad a aquello, Señor, que había sido condenado. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Gracias por esta sangre, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor.